justamente para hablar sobre diseño de mediano y largo plazo de la economía peruana y nuestro país en su conjunto, hemos invitado a un economista especialista en prospectiva, consultor de CEPAL y profesor en la Universidad Colombiana del Externado, quien ha trabajado durante 2 años en el Centro para el Planeamiento del Perú, CEPLAN. Buenos días, doctor Freddy Vargas. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Hemos tenido noticias estos últimos días de ciertas medidas. Una hoy sobre la nocividad de los combustibles, una ayer sobre el alza de los impuestos de las bebidas azucaradas. ¿Estamos ante medidas que responden a una visión coherente de mediano plazo o son parches que vamos poniendo y andando con una vista sumamente corta? En realidad, si es que esas dos medidas las vemos en el contexto de los cambios internacionales de largo plazo, son medidas coherentes. Lo del tema de las bebidas azucaradas, por ejemplo, es parte de las cosas que tenemos que ver en la evolución de la salud de los peruanos. Nosotros, al subir el nivel de vida, el estándar de vida de ser, pues, en el contexto mundial de ingresos medios bajos a convertirnos a un país de ingresos medios altos como estamos catalogados, pues ahora somos sujetos de otra clase de enfermedades, las que se llaman las enfermedades de la riqueza, por más de que todavía no somos ricos, pero que son claramente enfermedades que nos afectan y que es la obesidad, el cáncer, la diabetes y demás. Todas estas están analizadas dentro de las perspectivas de largo plazo de todos los gobiernos grandes importantes del mundo. Vamos a hacer una pausa de muy corto plazo, doctor Freddy Vargas. Retomamos con usted para que nos explique si estamos haciendo bien las cosas o no como un diseño de largo plazo de la economía peruana. Con gusto. Son las 9:50 y en el día víspera del Foro Integración al Bicentenario de RPP estamos entrevistando al doctor en Economía Freddy Vargas, que tiene una experiencia en la Comisión Económica para América Latina con base en Chile, y quería que nos diga cómo se halla el Estado peruano, la institucionalidad peruana para el diseño del mediano y largo plazo respecto de otros países de la región. Porque lo que constatamos es que cambia el gobierno, cambia el ministro y todos quieren comenzar desde cero, dejando de lado lo que se hayan avanzado antes de ello. Compare nuestro país, por duro que pueda resultar, con nuestros países de la región, por favor. Con todo gusto. La responsabilidad de la planeación y en general en el largo plazo en el Perú está a cargo de CEPLAN, el Centro de Planeación Estratégica Nacional, que depende de la PCM. El gran problema que siempre hemos tenido es que el peso, tanto en políticas como en estructura dentro del gobierno peruano, ha sido muy, muy bajo. Este Centro de Planificación Nacional o Planeación Nacional, como se le quiera decir, nace el 2008, pero comienza a funcionar el 2011. Sin embargo, no ha tenido el alcance, la cobertura y el presupuesto que ha debido de tener. Tiene que reforzarse, tiene que dársele más peso, porque si nosotros vemos simplemente ejemplos en la región, para no considerar ejemplos de países desarrollados, en el caso de Chile, la política desde en la segunda década de este siglo, al comenzar la segunda década, pues estaban diseñadas, ya siguiendo el modelo chileno, ya para 15 o 20 años desde el ministerio, lo que era el Mideplan, que ahora ha absorbido parte de las funciones presidencia de la República, por ejemplo. Mideplan, Ministerio de Planificación. Luego, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, las políticas están diseñadas al 2040 con el Ministerio de Planificación también, y el nuevo presidente ha dicho que va a continuar las políticas anteriores. A nosotros nos ha costado tanto la falta de planificación a largo plazo que, por ejemplo, las decisiones que se tomaron con respecto del gas, ¿no es cierto? Que no se sabía que iba a haber la demanda y el gasoducto no se da abasto para transportar todo el gas que se necesita. Y uno dice, pero hasta una ama de casa proyecta mejor su economía a largo plazo que el gobierno peruano, ¿no? Totalmente. Ese es un ejemplo terrorífico, pues estamos hablando de la energía que tenemos que consumir durante los próximos años, ¿no? Y es que ahí tocas dos temas muy particulares y muy buenos, Pati. El primero, el tema de la infraestructura. La infraestructura tiene que planificarse a largo plazo, por supuesto. Y es más, y tendríamos que tener un solo plan nacional de infraestructura de largo plazo, como lo tienen todos los países que tienen buena infraestructura. Inglaterra,
Singapur, Corea, Australia tienen un plan que se llama Plan Nacional de Infraestructura, donde priorizas tú cuáles son tus 40 o 50 necesidades para los próximos 30 años. Y eso no es negociable. Nadie lo puede cambiar. Porque lo que ha pasado con el transporte en Lima, por ejemplo, reformas que se inician y no se terminan, el resultado es peor que lo que había antes. Es que lo que tenemos es que también adicionalmente la infraestructura que diseñamos nosotros pues tiene una serie de carencias en todo el proceso. Por ejemplo, para hacer la ingeniería de detalle, en este caso para obras de 4.000 o 5.000 millones que son muy grandes, contratamos ingeniería local o ingeniería de Sudamérica que pues puede ser una ingeniería que puede cubrirte más o menos, pero que no está para las grandes obras. Tú tienes que traer a los mejores del mundo para que hagan esas obras, porque son muy grandes. Son más baratos, trabajan mejor y te ayudan a tener un diseño más eficiente. Una de las características de la visión a largo plazo es la capacidad de estructurar que un cambio va a afectar otras cosas, ¿no es cierto? Y eso, sistémico. Cuando se preguntaba, por ejemplo, ¿cuál va a ser el impacto del aeropuerto de Chinchero? La respuesta era, más o menos, ya veremos, ¿no? ¿Cómo podemos seguir manejando un país en esos términos? Y claro, y literalmente, y por ejemplo, tomando lo que has dicho, el aeropuerto de Chincheros, ¿alguien ha visto el impacto ambiental que va a tener sobre todo el entorno? Exacto. En algún momento tuve la oportunidad de ir con unos inversionistas españoles para que vieran el potencial de turismo rural que había en toda la zona de Chinchero. Y dijeron que era una de las zonas maravillosas, de lo más lindo que habían visto en el mundo. Y que ellos calculaban que perfectamente podía haber 30 o 40 hoteles de lujo ahí para atender a turistas mundiales. Pero si destrozamos el medio alrededor de Chincheros, ¿va a haber ese turismo? O si llenamos Cusco de turistas que no son soportables por las condiciones que tienen en este momento, ¿no es cierto? Tal cual. Y eso afecta desde las decisiones del gobierno central hasta las decisiones de la ama de casa. Infraestructura no es el único ámbito donde la prospectiva funciona. Estas cosas que nos ocurren todos los años, mucha papa, ¿no es cierto? No sé cuánto vamos a traer, superproducción de arroz, compremos el arroz que ha sobrado. Así no debería ser, ¿no? Para nada. Es que el tema es que todo esto lo que necesita son diseños de política mucho más largos. Primero tú tienes que diseñar políticas de corto y mediano plazo, por un lado, que te soporten y que te ayuden a ser más eficiente con estas cosas. Pero también necesitas políticas de largo plazo que te ayuden a cambiar y transformar todo el panorama. ¿Por qué tenemos que tener lo del friaje todos los años en Puno? Sabiendo que el frío va a venir. Sabiendo que el frío va a venir. ¿Por qué tenemos que tener las inundaciones en el norte y con destrucción de infraestructura todos los años? ¿Por qué tenemos que tener esas cosas si se pueden planificar, se pueden trabajar? Señor Vargas, sí. Tengo entendido que sobre este tema hemos recibido como Estado un jalón de orejas de parte de la OCDE, que descubrió que nuestra institucionalidad no estaba preparada para una gestión moderna de la planificación. Totalmente. Por favor, sobre ese tema. En realidad, lo primero que usted toca muy bien, el tema de OCDE, ese tema es fundamental. Y ese es un tema que el presidente Vizcarra debería de retomar y debería de hacer lo suyo, porque es algo muy, muy importante el poder tener políticas públicas de alta calidad. En eso nos ayuda el tema de la OCDE, no a tener la medallita de que voy a ser miembro. En cuanto a la institucionalidad, sí, claro. La OCDE se dio cuenta cuando vino aquí en 2 de sus reviews que hizo para Perú, el Territorial Development Review y la revisión de políticas públicas. En ambas se dio cuenta de que la institucionalidad, tanto de planificación como la interacción de planificación con presupuesto, no funcionaba, porque lo estábamos viendo en el muy corto plazo. Nuestro Ministerio de Economía en los últimos 30 años ha hecho avances considerables del orden de la economía. Tenemos nuestro marco macroeconómico multianual, que es un ejemplo en la región, pero está a 3 años. No 3 años en la vida de un país es un suspiro. No es nada. No es nada. No es nada. En realidad tenemos que entender de que en un país no se puede manejar a 3 años. Si ni siquiera una empresa se puede manejar con una visión de 3 años, imagínense un país. Hoy en día los países más avanzados del mundo están haciendo visiones a 40, 50 años. Pero ese marco es solamente financiero en realidad. No hay aspectos como el diseño energético, como el diseño de la infraestructura. Es que ese es otro de los temas que hay que tocar
hay que tomar en cuenta. El tema 1, el diseño energético es una de las cosas fundamentales. 2, el diseño de infraestructura es fundamental totalmente. El diseño de políticas sociales tiene que hacerse en función de largo plazo. El diseño de capital humano tiene que hacerse en función de largo plazo. Todas esas cosas tienen que hacerse en diseños de largo plazo, porque si no, nosotros no vamos a tener el crecimiento que aspiramos para que se logre cubrir las necesidades de la población. No se puede. Lo que usted propone supone limitar el poder omnímodo que ha ido desarrollando en los últimos años el Ministerio de Economía y Finanzas. En realidad, en el caso del gobierno tiene que haber un equilibrio mayor de poderes. No tenemos un solo ministerio que es el pensante y todo el resto que son ejecutores. Tenemos que tener un conjunto de ministerios que todos trabajan en el mismo nivel y que todos trabajan para la cobertura de necesidades, pero tienen que cubrir las cosas de corto plazo, porque es necesario verlo del corto plazo, pero tienen que tener una mirada de largo plazo al costado. No pueden hacer todas las cosas pensando en coyuntura. No podemos quedarnos en cosas menores. ¿Cuánta plata nos hubiéramos ahorrado si no hubiéramos hecho una interoceánica por la que no pasan autos y lo hubiéramos invertido en una carretera central? Absolutamente, ¿no? O sea, de nada le sirve al MEF no tener una versión a largo plazo. Gasta plata, hace que se gaste plata de otra manera. Y te doy otro ejemplo con lo que tú acabas de tocar. ¿Cuánto cuesta cada kilómetro de una carretera de altas condiciones? Más o menos 10, 15 millones de dólares. ¿Cuánto nos costaba un laboratorio de biotecnología a todo dar que nos ofrecía el gobierno de Singapur para poder aprovechar nuestra riqueza de la selva? 65 millones de dólares. O sea, con 4 o 5 kilómetros de esas carreteras tan lindas, armó el superlaboratorio de biotecnología para nuestros profesionales que exploren eso. Freddy Vargas, muchas gracias, aunque sean duras algunas de sus palabras. Muchas gracias por su contribución al foro. Por favor. Nosotros deseamos naturalmente que mañana discurra de la mejor manera en provecho de sus participantes y de los televidentes y oyentes de RPP que podrán seguirlo también. Muchas gracias, señor Freddy Vargas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, esta vez desde el foro en el Hotel Westin de San Isidro. Ahí estaremos. Buenos días.